Ahí vamos. Hola a todos, bienvenidos a, una lección más de los martes. Eh, Me gustaría primero agradecer a Isaí Soto García, psicoanalista, que nos acompaña el día de hoy. Y antes de presentarlo y darle la palabra, me gustaría comentar brevemente el trabajo que hacemos. Bueno, como comentábamos ahorita antes de iniciar, pues hay pues mucho trabajo, ¿no? Alrededor de la formación psicoanalítica o lo que nosotros entendemos por su transmisión o el esfuerzo por transmitir. Y pues han habido muchas tradiciones, muchos campos de formación que se aventuran desde distintas aristas, ¿no? Temáticas o los llamados problemas clásicos de psicoanálisis o los temas que a cada psicoanalista nos apasiona, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, parte, creo, fundamental o medular quizás en el contexto mexicano sea que apenas yo creo que tiene algunos años que se ha iniciado, pues no sabemos si para bien o para mal, a lo mejor un poco de cada cosa, las carreras, ¿no? Los posgrados en psicoanálisis, que tienen igual diversas perspectivas teóricas, clínicas, de investigación, conectadas con temas culturales, que seguramente, pondrán siempre en debate o en tensión a discusión cada uno de los conceptos forjados en psicoanálisis y los que también desde otras disciplinas aventuramos o también otros campos disciplinarios dialogan con el psicoanálisis. Bueno, en Lecciones de los martes es una frase que me gustó mucho del Freud estudiante, de los textos prepsicoanalíticos. Freud va a estudiar con Jean-Martin Charcot y lo que viene de ahí, a pesar de que es una lección, es también un desacuerdo que Freud tiene con Charcot. Él comienza a explorar sus propias inquietudes científicas, ¿no? Y luego aparece el psicoanálisis. Entonces, bajo esos signos de enseñanza y también de equívocos de la enseñanza, de que no siempre se logra transmitir y que a partir de eso se generan las transferencias y las posibilidades también de trabajos futuros. Bueno, y también porque intentamos hacer esto con los textos de Freud. Entonces el primer grupo de trabajo que iniciamos, comenzamos con uno de esos textos, ¿no? Y bueno, ahora quiero presentar a Isaí Soto García. Él es licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, docente investigador de tiempo libre en la Facultad de Psicología también de la misma universidad, autor de diversos artículos sobre psicoanálisis y filosofía, autor del poemario Espacio Vacío, editado por el Fondo Editorial de Querétaro 2007, intento de psicoanalista, cómico involuntario. Bueno, creo que eso también quienes conocemos a Isaí ahí por sus posts, ¿no? Bastante graciosos. eh, Sin duda van a poder ahorita, bueno, no sé si escuchar algo parecido o bien la otra parte de Isaí, ¿no? Isaí investigador. Bueno, muchas gracias, Isaí, por aceptar la invitación y estar con nosotros. Adelante. No, al contrario, muchísimas gracias, bueno, a ti, lo personal, por la invitación y al grupo por recibirme. Bueno, y Arturo, que anda por acá también, gracias por venirte. Pues muy contento de estar por acá. Esas dos últimas cosas de la reseña son las más verdaderas, creo, ¿no? Intento de psicoanalista, ¿no? Porque uno lo intenta, que cuando sale. Y bueno, cómico involuntario, eso sí es mi don, mi maldición. Entonces, he querido ser serio, pero cada vez que quiero ser serio, las cosas me salen muy mal. Y que bueno, voy a aceptarlo como parte de mí. Y bueno, quisiera hablar un poquito sobre
una cierta, no sé si es problemática cuestión, pero mejor alrededor del tema del deseo, que el tema me comentaba donde estaban un poco como dando el brinco, ¿no? al seminario 7 sobre la ética, y bueno, ahí en la ética el tema del deseo es el tema, ¿no? Podríamos decirlo de alguna forma. Este, y de ahí va a surgir esta famosa frase hacia el final, ¿no? Que, sesiones del seminario, esta famosa frase de que la ética del psicoanálisis tiene que ver con la pregunta de ¿has, has sido fiel al deseo que te habita? ¿No? Y entonces, esa frasecita es la que quisiera brevemente que exploráramos un poquito por una razón, porque me parece que eh, se ha convertido en algo bastante problemático, que a veces me parece todo lo que voy a decir hoy, siempre, ¿no? Pero creo que hoy más. Todo lo que voy a decir hoy, así agárrelo con pincitas. Son preocupaciones, son problemáticas quizás que de pronto me parece que están ahí, y son pequeños avances, ¿no? Para plantear algunas cosas y que a lo mejor las podemos ir pensando en conjunto, ¿no? Entonces digo que me parece que se ha vuelto problemática porque ha habido una cierta manera de postular esa frase, ¿no? Ha sido fiel en muchos países, eh, que de pronto, si bien no es la intención de Lacan, ¿no? Me parece, ¿no? Pero creo que ahí es donde nos queda un poco suelto. Cuando se lee y cuando se transmite, pareciera que se trata como de esta especie de infinita persecución de algo a lo que nunca enteramente llegamos, ¿no? Eh, Como si entonces darle gira al deseo tuviera que ver con una especie de, o más bien no ceder, creo que esa, más bien, yo lo estoy diciendo más, no. Miren que buena de la fidelidad. Eh, no ceder es la expresión que usa acá, ¿no? No ceder en el deseo, ¿no? Uno solo puede ser culpable de ceder en el deseo, ¿no? Y eso implica entonces este tema de la fidelidad, ¿no? Entonces mantengamos ahorita esas dos, la fidelidad y el no ceder. ¿Por qué? Porque entonces pareciera que eso se vuelve como una especie de intransigencia que nos debería llevar como a una posición más o menos cínica, ¿no? En donde alguien que ha pasado por un psicoanálisis pone un poco de lado las morales circundantes, ¿no? Las reglas circundantes, y entonces se abalanza en pos de su deseo, ¿no? Como en una especie de abalanzamiento trágico. Incluso el propio Lacan lo pone así de nuevo el final, ¿no? Que esa ética será una ética trágica, dice, ¿no? Como pasando por toda esta lectura que hace de Antígona, esta otra ley que a la que Antígona está respondiendo, que no es la ley de la ciudad, sino justamente sería la ley del deseo, ¿no? Bueno, mi inquietud con eso, es una buena conversación, mi inquietud con eso es que me parece que cuando uno lo dice así, y cuando se transmite así, y cuando además pensamos que de eso se trataría en la clínica, ¿no? Eh, Creo que hoy en día, en el campo ideológico que tenemos, eso nos acerca peligrosamente a cosas de las que usualmente solemos tomar distancia con repulsión, ¿no? Por ejemplo, el coaching, ¿no? Y creo que de pronto hay una especie como de, yo digo coaching psicoanalítico, ¿no? En donde tenemos una especie de sofisticación teórica para terminar diciendo más o menos lo mismo que nos va a decir el coach, ¿no? De la esquina. Y que podríamos decir de otra manera como persigue tus sueños, si lo quieren decir así, ¿no? Persigue tus sueños, y entonces pareciera que a veces no ceder en el deseo
por más que pongamos precauciones y digamos, no, pero no se refiere con el deseo a los objetos concretos existentes que vamos deseando. Por más que a veces pongamos esas precauciones, creo que el efecto de eso ha sido más bien algo muy cercano a esta versión de persigue tus sueños, ¿no? Que nadie te diga que no, no importa si parece que es inmoral a los ojos de la cultura circundante, tú ve por ello, ¿no? Haz posible lo imposible. Todas estas cosas, pues, que hoy se venden y se dicen por todos lados, ¿no? Y que implican, creo, una cierta posición más bien cínica, ¿no? Frente a las cosas en donde al final uno podría salirse con la suya, ¿no? Perdón, voy a toser mucho, una paréntesis. Tuve COVID hace 3 semanas y me quedó una tosecita que ya me dijo el doctor que normal y que va a tardar en quitarse, pero es súper molesto estar ahí con la tosita. Entonces, bueno, perdón por las toses. Ok, entonces eso me preocupa un poco, ¿no? Y me preocupa porque al final, por mucha distancia que queramos tomar de esos discursos, creo que en términos efectivos, reales, de lo que pasa pues con el psicoanálisis en su ejercicio cotidiano, muchas veces terminamos sosteniéndolos, ¿no? Por más que nos rompamos la cabeza con el significante y el dos y todo este tema, terminamos como sosteniendo esas posiciones, como si lo que quedara después del psicoanálisis fuera una especie de cínico que no conoce otra ley más que la de su deseo, ¿no? Y que entonces todo lo circundante pudiera ser puesto entre paréntesis al menos, ¿no? Eso creo que además como que se ha replicado, ¿no? Y yo no sé allá en Chiapas cómo se transmita, ¿no? Acá en Querétaro, por ejemplo, sí ha dado a veces lugar como a una serie de transgresiones, ¿no? De pronto eh, que no son como de las cosas que pasan de pronto en la vida y que, bueno, no se las arregla con eso, sino que son transgresiones sistemáticas, ¿no? Que se justifican en última instancia con esta apelación a, es el deseo, ¿no? Como si eso nos diera una especie de validación para hacer lo que queramos, porque el deseo finalmente se juega en otro registro, ¿no? Entonces, eso ha sido un motivo de preocupación para mí últimamente, sobre todo porque a veces pareciera que el propio Lacan un poco lo deja así, ¿no? Como en esa indefinición. Entonces, quisiera hoy abordar dos o tres cuestiones muy brevemente, ya que tenemos un poco limitado el tiempo. Yo quisiera que tomáramos una breve lectura del seminario 7, que luego contrastaremos con el lugar donde Lacan la toma, ¿no? Sorpresivamente, a lo mejor para algunas será más o menos que la carta de San Pablo a los romanos, ¿no? Y un poco lo que introduce ahí. Y luego, de ahí quisiera presentar muy brevemente, con un fragmento de una película, una manera totalmente distinta de entender qué sería eso de no ceder en el deseo, ¿no? Entonces, vamos con ello. Bueno, ¿quieren primero Lacan o la Biblia? Si no es que es lo mismo. A Barrabás. Que nos vuelven, a ver, déjenme ver si hago esto muy bien. Una ventana, toda la pantalla. Ah, miren, que acá se puede mejor para el... ¿Vas a presentar alguna diapositiva? Es un PDF. Allá lo vi. Bien. Uh-huh. Aquí. Ahí ven la Biblia. Sí. Atrás hay un oradito, hermanos. Ok, súper, súper. La de la.
Reina Valera. Esta es la Reina Valera, Sí, sí. la Biblia favorita del protestantismo. Dámela Me esa. comenta Isaí Mitzi Sí. que tu audio se escucha distorsionado. Ok. Yo te he escuchado bien hasta ahora. No sé si los demás podrán comentar ahí en el chat si de igual forma Yo, tienen el mismo problema. hola Isaí. No, Hola, yo sí no. te escucho. ¿Sí? Sí Ok. escucho bien. Bueno, sí, si no, díganme para ver si soy yo. Pero, Sí, sí, es bien. que a veces por alguna situación de la red, en digamos, en la casa, ¿no? De esa red, se empieza a distorsionar, pero a veces puede ser la mía, ¿no? También de que pueda no estar transmitiendo bien, pero bueno, vamos a continuar. Si se vuelve a presentar, este, se escucha bajo, dicen, pero se escucha mejor. Sí, ok, vale. Sí, Si sí, no, ok, si alguno se adelante, escucha de pronto, igual me dicen y lo vuelvo a hacer. perfecto, Súper. vale. Bueno, voy a empezar aquí, miren. No, no, acá. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, ¿vale? Voy a dejar tantito ahí, porque ahí ya ven a la tarea. Esto es del seminario 7, la sesión 6. Miren lo que hace Lacan, dice, pero ahí, ¿en qué culminamos? ¿Acaso la ley es la cosa o no? Sin embargo, solo tuve conocimiento de la cosa por la ley. En efecto, no hubiese tenido la idea de codiciarla si la ley no hubiese dicho, tú no la codiciarás. Pero la cosa, encontrando la ocasión, produce en mí toda suerte de codicias, gracias al mandamiento. Pues sin la ley la cosa está muerta. Ahora bien, yo estaba vivo antaño sin la ley. Pero cuando el mandamiento llegó, la cosa ardió. Llegó de nuevo mientras que yo encontré la muerte. Y para mí, el mandamiento que debía llevar a la vida resultó llevar a la muerte, pues la cosa encontrando la ocasión me sedujo gracias al mandamiento y por él me hizo deseo de morir. Pienso que desde hace un momentito, dice Lacan, algunos de ustedes al menos dudan de que sea yo quien sigue hablando. En efecto, con la salvedad de una pequeña modificación, cosa en lugar de pecado, este es el discurso de San Pablo en lo concerniente a las relaciones de la ley y el pecado. Epístola a los Romanos, capítulo 7, párrafo 7. Voy a leer dos partitos y ya. Dice, más allá de lo que se piense de ellos en ciertos medios, se equivocarán al creer que los autores sagrados no son una buena lectura.
En lo que a mí respecta, sumergirme en ellos solo encontrar recompensas, y muy especialmente en este, que les indico como deberes de vacaciones, encontrarán una compañía bastante buena. La relación de la cosa y de la ley no podría ser mejor definida que en estos términos. En este punto la retomaremos. La relación dialéctica del deseo y de la ley hace que nuestro deseo solo arda en una relación con la ley, por la cual deviene deseo de muerte, solamente debido a la ley, el pecado, amartía, que quiere decir en griego falta y no participación en la cosa, adquiere un carácter desmesurado, hiperbólico. El descubrimiento freudiano, la ética psicoanalítica, nos dejan suspendidos de esta dialéctica. Tenemos que explorar lo que con el correr del tiempo el ser humano fue capaz de elaborar, que transgrede esa ley, la coloca en una relación con el deseo que franquea ese lazo de interdicción e introduce por encima de la moral una erótica. Ok. Ahí. Bien, ahí está. Ok. Bien. Fíjense, ¿qué me interesa de acá? Un par de cositas, ¿no? Primero, miren cómo Lacan toma tal cual, ¿no? Lo que está en Romanos. Además, les dice que les deja de tarea leer, ¿no? A San Pablo, a las Pasiones. Yo siempre recomiendo eso. Es lectura obligada, creo, si uno quiere cachar algunas cosas de Lacan. Isaí, Sí. me comentan que sí se escucha un poco bajo, aunque hay así como de los dos, ¿no? Es decir, Sí. te escuchamos algunos bien y otros como bajo y con algunos pequeños altibajos, pero Okay. si no hubiese manera, pues, ajá. Mis audífonos, a ver si mejoran. Ok, perfecto, sí, está muy bien. Vale, vale. ¿Hola? Ajá. ¿Pero? Bueno, sí, yo te escucho un poco más claro. No tanto. Los demás Sí, mejoraron. ahí te escucho, creo que más nítido. ¿Sí? Ok, súper. Sí. Bueno, de todas maneras, ahí, adelante, dice. Te escucha mejor, dice. Ok, perdón. Adelante. ¿Sí? Súper. Ah, perfecto. Porque se también como algo por ahí. Ya me acordé que también por eso había dejado el Meet y agarrado un rollo con el audio, quién sabe por qué. Pero bueno, les decía cómo Lacan toma tal cual esta parte de San Pablo, y más adelantito incluso dice San Pablo nos regala la dialéctica de la ley y el deseo, ¿no? Pues lo insinúa también acá en lo que dijimos. Pero eh, me interesa esto que dice al principio en los dos lados y me interesa el final, ¿no? Porque San Pablo dice, ¿no? ¿Qué pues diremos? La ley es pecado, ¿no? A ver, ¿no? Pero yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es interesantísimo lo que está diciendo, ¿no? Yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, yo solo puedo pecar después de que la ley me dice que no peque, ¿no? ¿Han visto ese meme de que está alguien Jesús tocando una puerta y dice, ábreme, vengo a salvarte, ¿no? Y le dice el de adentro, ¿de qué? Y entonces Jesús le dice, de lo que te voy a hacer si no me abres, ¿no? Es justo esta misma dialéctica, ¿bien?
Lo que me interesa acá es cómo esa dialéctica se pone en juego justo por el significante, ¿no? Yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué quiere decir eso? Que la codicia entonces no es un objeto existente que anteceda al establecimiento de la ley, sino que es la propia prohibición la que va a hacer aparecer a la codicia como si fuera algo. Entonces, ese algo, o esa cosa que va a aparecer ahí, no coincide con ningún objeto empírico. Entonces, solo se articula y solo va a aparecer por este establecimiento de la ley. Por eso es que Lacan lo toma tal cual, ¿no? Eso es justo lo que va a dar origen al deseo. Entonces, yo voy a querer entonces, digamos así, por esa disparidad, esa especie como de cortocircuito, ¿no? Te voy a salvar de qué, de lo que te voy a hacer si no me abres, ¿no? Abren, te voy a salvar, entonces, como en algunos lugares, por desgracia, pasa con el crimen organizado y tal, ¿no? Vengo a cobrar la cuota, ¿de cuál cuota? Pues la cuota que me tienes que pagar para que no te hagas, ¿no? Lo que te va a hacer si no pagas la cuota, ¿no? Esa especie como de punto muerto, ¿no? En donde pareciera que es todo muy para mí. Perdón, tengo bastantes gatunos acá. Okay. Entonces, lo primero que me interesa es separarlo un poco de la manera como usualmente se lee en Freud, que tiene que ver más con esta cuestión de la primera vivencia de satisfacción, por ejemplo, y que a veces está más ligado como a una cuestión corporal, ¿no? Acá no, acá con Lacan estamos de entrada en el significante, ¿no? Es decir, el deseo que aparece no es un deseo de algo que haya pasado por el cuerpo, el placer, sino de algo que va a aparecer en una articulación de la ley, del significante, ¿vale? ¿Por qué eso es importante? Porque entonces no coincide con nada, ¿no? No es ningún, por eso es que no va a ser un deseo de algo, es solamente una especie de disparidad que queda cuando se me dice, por ejemplo, cuando nuestra mamá nos decía, pórtate bien, y entonces uno dice, ok, sí me porto bien, pero ¿qué es eso? ¿Qué es portarse bien? ¿Bien? Entonces la mamá, pues que te portes bien, ¿no? Que obedezcas, ok, obedezco. Mamá, me robé unos chiquillos de la tienda. ¿Por qué? Porque un señor me dijo y tú me dijiste que obedeciera. ¿Bien? No, pero a él no, entonces aquí a mí, ¿no? No sé si se nota cómo inmediatamente empiezan a surgir toda esta serie de cosas que no cuadran. Por ahí vamos a encontrar un poco el deseo, porque una vez que eso se articula, tienes que ser bueno, por ejemplo, como a Pinocho, ¿no? Cuando dice, ok, eso inmediatamente hace aparecer una cosa que no puedo saber qué es ser bueno. Y eso va a echar a andar toda una serie de cadenitas, ¿no? Eso bueno se va a juntar con sus posibles, digamos, ahorita sí, lo que quiero decir hoy muy, muy sencillo, con sus posibles definiciones, digamos, ¿no? Ser bueno es obedecer. Bueno, pues obedecer, ¿no? Ser bueno es, no sé, no pegarle a los animalitos, bueno, no le pego a los animalitos, ¿no? Dependiendo con qué cosa se articule ahí, yo voy a suponer, voy a intentar ser bueno por esos medios o desilusión sin lograrlo nunca. Porque entonces resulta que si obedecí, pero le obedecí al señor que me dijo que me robara los chicles, no, a él no era. Entonces, ¿a quién? No, pues a mí, dice la mamá, ¿no? Pero un día la mamá nos manda que, no sé, le digamos una mentira al papá, ¿no? No le digas a tu papá que me viste en Antea con
el vecino, lo que sea, ¿no? No, jefa, yo obedezco, soy bueno. Pero resulta que cuando el papá se entera, ¡pum!, viene el reclamo, ¿vale? Entonces hay como disparidades. Entonces, la idea es un poco que esa inconsistencia, esa imposibilidad de tener eh, el significante alineado con su referente, es decir, con lo que supuestamente representaría, eh, pues nunca se logra. Nunca se logra. Y eso nos deja entonces en una especie de recorrido infinito. Yo tengo que encontrar eso, que no sé qué es, que solo sé que hay, porque algo lo dijo, porque algo se dijo, y entonces resulta que tengo que ir en búsqueda de eso, ¿no? Quizás el lugar donde eso aparece más claramente es justamente con la metonimia de ese objeto en el amor, por ejemplo, ¿no? Y entonces, de pronto este objeto se metonimiza, dice la ¿no? Entonces, que las metonimias son estas inversiones, ¿no? Como cuando decimos cabezas de ganado, ¿no? Entonces, obviamente no estamos hablando de cabezas, ¿no? La parte se convierte en el todo, entonces son que son 15 cabezas de ganado, pues no que sean 15 cabezas literales, sino esa parte vale por el todo, ¿no? Lo que tenemos son 15 vacas, o sea, ¿no? ¿Cómo se metonimiza ese objetito que andamos buscando? Pues con el objeto existente, ¿no? Digamos, la persona. Yo pienso que Juanita es el objeto, bien, como si fuera la cabeza de ganado, como si ahí encontrara esa inversión, ¿no? Claro que resulta que entonces yo voy y establezco una relación con Juanita, lo que sea, y resulta que no coincide. No puede coincidir porque ese objeto que yo supongo que existe, pues no existe. Y por lo tanto, ninguno de los objetos que yo me vaya encontrando existentes nunca va a satisfacer. Entonces, nunca va a ser paritario con lo que en un inicio se supuso que había. Eh, Arturo, levantaste la... Sí, si Ah, no perdón. pasaría como esta serie de Watchmen, ¿no? O sea, si fuera real que puedes encontrar la vivencia de satisfacción a través de la rememoración, con la droga esa que te hace recordar siempre la misma experiencia una y otra vez, si no, pues y es algo que no puedes decir, entonces te quedarías nada más consumiendo la droga una y otra vez, ¿no? Que se volvió una Claro, epidemia. claro, ¿no? Y justo ahí es entonces en donde a veces esto funciona como disculpa, ¿no? No soy yo, es el deseo que me habita. Entonces, no es que, no es que yo, no sé, pónganle otra cualquier cosa, solo por decir. Ujú. No es que yo sea mujeriego, sino que es el deseo. Entonces, pues yo le tengo que hacer caso a mi deseo porque ahí está, ¿no? Infinitamente tengo que estar recorriendo esa serie porque ya sé que nunca lo voy a alcanzar, ¿no? E incluso a veces pareciera que esa fuera como la finalidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de que la finalidad del análisis es como asumir la castración, entender que no todo, o sea, que nunca se va a lograr esa satisfacción, que entonces uno va a estar perpetuamente deseando, ¿no? Y a veces eso hasta se pone como una especie de, no me gusta el término, pero ahorita no se lo otro, como que se romantiza, ¿no? Como que un sujeto psicoanalíticamente correcto, no sé cómo decirlo, es aquel que está perpetuamente deseando a la búsqueda de una satisfacción que de antemano sabe que no va a satisfacer nunca, pues, que no se va a lograr, pero que no es eso lo que importa, sino el recorrido, ¿no? El viaje. Juan, habías levantado, ¿no? Ah, perdón, pensé que habíamos aquí. Si alguien quiere interrumpir de pronto, adelante.
Pero está súper padre porque ahorita con lo que introduces del significante, pues sí, es a partir de que nombras uno, pues los otros no son, y así vas, o sea, por eso, porque te da un límite y es diferente. Está bien. Claro, ¿no? Pues No pareciera sé, sí, porque que, ah, a partir de entonces de un límite o de un elemento que todos los otros no son. Entonces, pues sí, sí está bien. claro, todos los otros son, pero aún así nunca voy a llegar a ese, ¿no? Entonces, pareciera, fíjense, a ver si lo puedo decir bien ahora, ¿no? Que entonces, en última instancia, tendríamos como que conformarnos, ¿no? Hay un límite al cual nos vamos a aproximar, ¿no? Perpetuamente, sin llegar nunca a alcanzarlo, pero de eso se trata la vida. Serían como coincide muy bien con toda esta ideología del coaching, ¿no? Tú síguele buscando, ¿no? El no ya lo tienes, de ese control de el no ya lo tienes, ¿no? Entonces, dale hasta que logres, no sé, no. Y una vez que lo logres, no te puedes quedar ahí, no tienes que seguir soñando, ¿no? Porque si no nos asusta un poco de la mediocridad o de la zona de confort o estas cosas que hubiese, ¿no? Entonces, mi problema con eso es que no me convence, ¿no? O sea, eso porque entonces pareciera que lo único que queda es una especie de resignación, ¿no? Resígnate a que nunca se va a lograr esa satisfacción y además no se va a lograr, pero puedes aproximarla en el sentido del límite, ¿no? Entonces, ir tendiendo hacia allá, perpetuamente. Arturo. Aparte, y si es un deseo de muerte, yo me acuerdo que eso nos decían a veces, o sea, no, el deseo a veces lo pueden pensar de otra forma, pero también y si es un deseo de muerte, el deseo no Bueno, siempre es así como, sí, o sea, como que siempre lo piensan así y si es, o sea, el deseo no es así como, es cierto, estoy de justo. acuerdo, sí es Entonces, cierto. fíjense, hacia allá iba, ¿no? Pareciera que entonces de eso se desprenden como dos versiones, ¿no? Como una conservadora y una liberal, ¿no? Yo les digo así, como una es justo esta idea como de ¿no? Entonces, el deseo es bueno, el goce es malo, ¿no? Como el goce mortífero ese mata, ese no, hay que ponerle límite para que surja el deseo es bueno, ¿no? Pasando por alto, adicionalmente, esto que dice Arturo, ¿no? Que a veces, es más, no solo a veces, ya que entren al seminario, ven como el deseo es de muerte, ¿no? El deseo está íntimamente ligado con la función de muerte. Pero pareciera eso, ¿no? Que entonces hay que reforzar los diques que le ponemos a la pulsión para no andar gozando ahí a mansalva, sino desear, ¿no? Como si eso fuera lo bueno, ¿no? Y por otro lado, tenemos como la versión liberal, ¿no? Que a veces se acerca mucho como a algunas versiones, porque no todas son así, pero algunas versiones, por ejemplo, de las corrientes queer, por ejemplo, ¿no? Este tema como de la fluidez, ¿no? Entonces, pues de todos modos nunca, no hay una correspondencia de la palabra con la cosa, digamos así, del significante con un referente, entonces eso quiere decir que yo me puedo producir que ese deseo en tanto que nunca se agota, yo puedo seguir persiguiéndolo indefinidamente y abriendo posibilidades ahí, ¿vale? Ok, a mí no me convencen ninguna de las dos, ¿no? Porque, porque si no, no estamos en donde mismo, ¿no? O sea, si no, yo llego ahí y digo, bueno, neta uno se va a chutar a la cara, entonces para acabar ahí mismo, ¿no? Como en las mismas dos posiciones donde más o menos siempre hemos estado, entonces a mí algo me sabe mal ahí, ¿no? Entonces, fíjense, quiero pasarles muy brevemente, es un clip de 2 minutos, es un fragmento de una película
que se llama La vida de David Gale, que no sé si la han visto. Es la única película que yo he visto en donde aparece el grafo del deseo de Lacan y una referencia directa a eso, ¿no? Últimamente salió en esta serie de El juego del calamar, ¿no? Una referencia a Lacan, pero así como película, esta es la única que yo conozco. Si conocen más, les agradecería que me la ponen. Pero vamos a ver. Debo decirles que está doblada en español de España, ¿no? Así que se va a oír extraño, pero la traducción es buena, ¿no? La traducción es buena. Y es que solo encontré realmente está en Netflix la película, por si la quieren ver completa, pero ya ven que de Netflix no me deja editarla, ¿no? Entonces, ahí va. ¿Sí se ve? Sí, Isaí, adelante. Quiero que busquéis en ¿Me escucha también? Sí, escuchamos. Sí, súper. vuestras mentes y me digáis, venga, pensad. Quiero que busquéis en vuestras mentes y me digáis, nos digáis a todos, ¿qué es con lo que fantaseáis? ¿Con la paz mundial? Lo he imaginado. Fantaseáis con la fama internacional. Fantaseáis con poder ganar un premio Pulitzer. O el premio Nobel de la Paz. ¿Un premio musical de la MTV? Fantaseáis con poder conocer algún genio cachas, aparentemente malo, aunque en el fondo a punto de estallar de noble pasión y dispuesto a dormir en el lado mojado de la cama. Me quedo dos. ¿Qué has dicho? ¡Que me quedo dos! Kimberly se queda dos. Ya entendéis lo que plantea Lacan. Las fantasías tienen que ser poco realistas, porque en el momento, en el instante en que consigues lo que buscabas, ya no lo quieres. No puedes quererlo. Para que el deseo pueda seguir existiendo, necesita que sus objetos estén permanentemente ausentes. No es eso lo que deseas, sino la fantasía de eso. O sea que el deseo sustenta fantasías utópicas. Lo siento. A eso se refiere Pascal cuando dice que solo somos verdaderamente felices cuando soñamos con la futura felicidad. Ha llegado hoy. Y también al decir la cacería es más dulce que lo cazado. O ten cuidado con lo que deseas, no por conseguirlo, sino porque estás condenado a no quererlo en cuanto lo consigas. Así que la lección de Lacan es que vivir acorde con tus deseos no te hará feliz. Ser enteramente humano significa esforzarte por vivir de acuerdo con ideas e ideales. Y no evaluar tu vida por lo que hayas obtenido en cuanto a tus deseos, sino por aquellos breves momentos de integridad, compasión, racionalidad, incluso de abnegación. Porque a la larga, la única manera de evaluar la relevancia de nuestra vida es valorando la vida de otros. Ok. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero lo que tenemos acá es una lectura radicalmente distinta, ¿no? O sea, todo parece igual cuando va diciendo, no, los objetos tienen que estar totalmente ausentes, todo el tema. Ahí como que decimos sí, sí, sí. Pero luego dice, la lección de Lacan es que vivir por tus deseos no te va a hacer feliz, ¿no? Ahorita perdonemos decir feliz, no, en entorno a la cambiana, ¿no? Para usar el vocabulario de la película, ¿no? No te va a hacer feliz, sino esos momentos, dice, de racionalidad, abnegación incluso. Es decir, no cuando yo voy desbocado tras mi deseo, ahí está la lección de la cantiza, ¿no? Sino cuando yo me refreno, cuando algo se detiene, ¿ves? Porque de otra manera esa serie es infinita, ¿no? Voy a dar un pequeño salto, pero en el seminario 20, Lacan vuelve a estos pasajes, particularmente en la sección 2, así de manera muy directa, pero en diferentes momentos del seminario.
Y va a decir ahí que una definición distinta de amor, distinta de la más famosa, que es esta de amar es dar lo que no se tiene. Y va a decir que el amor es lo que cesa de no escribirse. Yo sé que dio un salto muy abrupto, pero ahora me les voy a decir por qué. Porque les digo, a mí me inquietaba mucho esta aparente como oposición, ¿no?, entre la versión conservadora y la liberal que decíamos alrededor del inicio. Yo siempre decía como, pero es que no hay otra manera. Es más, esto creo que tiene alcances bastante más largos. Hay un libro que salió hace poquito que se llama El deseo del psicoanálisis. Está, no sé si hay traducción ya en español, originalmente está en inglés, y lo escribe un joven psicoanalista brasileño, Gabriel Tupinambá se llama. Él, Sí, no hay traducción todavía. no hay, ¿verdad? Por No, desgracia, solo porque está en la editorial, la de Palgrave, ¿no? sí, está en ese o ahí en versión electrónica se puede conseguir también. Ah, esa no me la sabía. Sí, ahí en el Kindle. Ah, ya. Ahí está. Ah, yo de hecho lo tengo aquí porque el otro estaba muy caro. Sí, más de 1000. Sí, sí, está carísimo. Pero bueno, un poco él plantea eso, que hay una especie de impasse en la obra de Lacan, que además hoy en día se ha reflejado justo en lo que hablamos al principio, en estas querellas, en estas disputas entre los grupos de psicoanalistas al interior del lacanismo, ¿no? Entre los conservadores y los liberales y así, ¿no? Pues yo como quiero mucho a Lacan, me resistía un poco creo que tiene razón, ¿no?, al final, Miranda. Y de pronto me latía como que para poder resolver eso había que ir un pasito más allá de Lacan, ¿no? Entonces yo tenía como esa sospecha, este, pero no sabía bien cómo formularla, y por suerte me la encontré ya formulada, ¿no? Así como en los programas estos de cocina, ¿no? Yo traje uno ya hecho, ¿no? Así, ¿no? Pues me la encontré así en este libro que está por acá, bueno, en toda su obra en realidad, pero aquí lo baja muy, muy lindo, ¿no? De Alenka Supansi, que se llama ¿Qué es el sexo? Miren, ¿saben? Este libro es bellísimo. Por desgracia, en la traducción en español, tengo un dilema porque la traducción es en general bastante buena, pero me he encontrado al menos 4 lugares en donde por una omisión de un no o de una coma, ¿saben? El sentido que da es exactamente lo opuesto al que aparece en el original también en inglés, ¿no? Este libro lo tengo en PDF en inglés, si alguien lo quiere, con gusto se los paso. Salió apenas este año que no han entrado la traducción, pero me he ido encontrando esas fallitas. Aparte de esas fallitas, está muy linda la traducción, que es por lo que me pesa. Si todo estuviera mal traducido, les diría ni lo compre, ¿no? Pero mi problema es que la traducción está linda, pero de pronto tiene estos lugarcitos en donde, ¡pum!, todo el sentido cambia, ¿no? Entonces, es una lástima que haya aparecido así. Pero bueno, Alenka Supanci es una filósofa eslovena, y bueno, su campo propiamente es la filosofía, pero es muy cercana, junto con toda la mitad eslovena, al psicoanálisis de Lacan, y entonces ha hecho una serie como de relecturas. Entonces, con ella me encontré lo que me parece que puede ser no sé cómo decirlo, una alternativa quizás, ¿no? Ella finalmente lo propone con todas sus letras en este libro, pero es algo que ya venía trabajando, que he estado trabajando creo que a lo largo de toda su obra, que además es bellísima. Algo que es muy lindo de Alenka es que escribe muy bien. Bien, si han leído a Zizek, que es el más famoso de la escuela eslovena,
pues yo lo quiero mucho, pero escribe horrible. O sea, para entenderle a Zizek no solo es que esté diciendo cosas complejas, sino que primero hay que organizar lo que está ahí, ¿saben? Y eso hace que el trabajo doblemente pesado, ¿no? No me sorprende que haya quien lo lee y diga, pues basura y lo deseche, ¿no? Bueno, con Alenka tienen exactamente lo contrario, ¿no? Alenka es increíblemente clara, precisa, digerible sin que eso quiera decir pues que pierde profundidad, para nada, ¿no? Es muy precisa, pero uno la lee y de verdad se agradece, es como, ay, ¿por qué no escriben así todos los que escriben psicoanálisis? Pero es muy, muy claro. Entonces, se las recomiendo muchísimo. Bueno, solo para ir terminando, porque ya es la hora, lo que ella dice, y es más, me gusta, porque dice, bueno, la reticencia de Lacan, dice, igual leerles dos párrafos. Dice, la conclusión pesimista de Lacan, en la cita anterior, tiene que ver con el concepto que Barney introduce en este punto específico, la cuestión de qué sucede después del acontecimiento, es decir, del concepto de la fidelidad. De la fidelidad, no solo el acontecimiento por sí solo, es lo que puede hacer toda la diferencia. Luego dice, eso es lo que me interesa. La reticencia de Lacan en este punto puede atribuirse a su pesimismo en general, o incluso a algo que está anclado en su visión política. Pero lo que implica en realidad la teoría lacaniana en términos de emancipación no está confinado a la postura política de Lacan. Me encanta ese parrafito porque que no te lo estoy diciendo Alenka, ¿no? Lo que estoy diciendo Alenka es, en la propia teoría de Lacan hay una manera de ir más allá de ese dilema, pero Lacan por berrinchudo, vaya ustedes a saber por qué, no quiere dar ese pasito, ¿digan? Yo creo que para no parecer optimista, a lo mejor no sé, quién sabe. Entonces Alenka dice, pero bueno, que no haya querido no quiere decir que no se pueda extraer, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que hay que hacer de pronto con Lacan, ¿no? Como faltarle un poquito al respeto y llevar, como lo que está diciendo, al menos para poderlo evaluar bien, llevar lo que está diciendo como a sus últimas consecuencias, ¿no? Pero lo que dice Alenka es, no es cierto, si hay una forma en Lacan de ir un pasito más allá. ¿Y saben qué me había dado siempre mucho coraje con Lacan, en esa cita que hace de Romanos? Que cita el capítulo 7, pero ya no cita el 8, porque se acuerdan que en la Biblia, ¿no? Dice, termina diciendo ahí Pablo, miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? ¿No? Es básicamente lo mismo donde se queda Lacan, ¿no? Bueno, pues no tenemos más que proseguir indefinidamente, ¿no? Pero luego el capítulo 8 de Romanos empieza muy bello, porque miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo, con la mente, es que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y luego dice, ahora pues, fíjense, acá echar todo el rollo de la dialéctica del pecado, la ley, quién quiere hacer lo bueno, pero queriendo hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Todo el drama que uno encuentra en el, ¿no? El 8, fíjense qué cambio de tono. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok. Yo sé que esto está en clave cristiana, pero justito después de decir eso, Pablo dice, menos mal que el cristiano no está metido en esa dialéctica de la ley y el pecado. Claro, eso no quitó que luego que el cristianismo reingresara, digamos, a esa dinámica, ¿no? Entonces yo decía, obviamente Lacan leyó
¿no? Pero yo tengo esa misma impresión que Alenka, como si algo lo hubiera hecho detenerse ahí y decir, no sé, y entonces dejar esta especie como de oposición sin cerrar, ¿no? Claro, creo que no fue puro berrinche, ¿no? Porque lo que está de fondo es algo que creo que es teórica y químicamente de relevancia, ¿no? Porque la alternativa, parecería que la única alternativa sería tapar la falta. Y entonces creo que si no se atreve a dar ese pasito, es porque en el fondo es muy consciente de que la falta ese hueco no se llena, pues, ¿no? Ese hueco no se llena. Entonces, o lo asumimos, o lo, no sé, orientamos, o algo le hacemos, pero no se llena. No tenemos que partir del hecho de que no se llena. Pero Alenka dice, y a mí me atrae mucho esa idea, dice, no, espérense. Pero cuando Lacan habla del discurso del analista, habla de la producción de un significante nuevo. Un significante que no va a aparecer, no se va a producir en cualquier lugar, sino precisamente en el lugar de la falta. ¿Se acuerdan del...? No sé si estoy metiendo otras cosas muy abruptamente, pero... Es mi plan. Este de aquí. Recuerden que el de arriba tendremos el discurso del amo, ¿no? Un significante amo que elige a un otro, en esa operación se produce este resto. Cuando lo gira Lacan, aparece el significante 1, pero en el lugar justamente del resto, en el lugar de la falta, ¿no? Ok. Lo que dice Alenka, y yo estoy muy tentado a creerle, ¿no? Porque me parece que lo resuelve de una manera muy linda, es que la aparición de un nuevo significante en ese lugar, y eso es muy importante, en ese lugar, no en cualquier lugar, sino en ese lugar de la falta, lo que permite es sostener la falta, nombrarla sin, sin taparla, ¿no? Sino justamente poderla articular. Y al poderla articular, lo que tenemos no es ni un ingreso como a las reglas sociales de la moral convencional, pero tampoco un desbocamiento infinito tras el deseo. ¿Sabes? Ella lo pone, y lo voy a poner aquí tal cual, como el momento en el que coinciden el objeto deseado con el objeto existente. El momento en donde sorpresivamente dice Alenka, tú eres tú. No en un sentido existencialista de la identidad, pues, del yo, sino en donde a partir de esa misma brecha hay una cierta coincidencia. Es algo que Lacan ya había apuntado justo cuando Lacan dice el amor cesa de no escribirse. Pero la cuestión es que para Lacan, inmediatamente después de eso, ¡pum!, otra vez, no, estamos arrojados a esta persecución infinita. Pero Alenka dice, no, si se puede nombrar con un significante nuevo ese vacío, precisamente el significante nos permite ese nuevo que se produce, ¿no?, en el discurso analista, poder nombrar la imposibilidad misma. En ese momento, como se ocurrió una especie de cortocircuito, ¿no? Lo existente coincide con lo deseado. Entonces, lo existente en tanto significante con lo deseado en tanto falta, ¿vale?
Eso no quiere decir que lo imposible se haga posible. Quiere decir que eso permite inaugurar un nuevo campo. Y en ese campo las cosas son distintas. Si ven la peli de David Gale, creo que es un poco lo que ocurre al final, ¿no? Alenka lo va a poner como ejemplos, ¿no? En la situación amorosa. Entonces, ella dice, fíjense, cuando hay momentos en el amor en el que la persona, Juanita, creo que decía hace rato, coincide con el objeto. Entonces, Alenka, el afecto que se produce ahí es la sorpresa. Cuando tú eres tú, y va a mencionar ahí un chiste va a poner varias cositas, ¿no? Bueno, ella pone un chiste que usa Freud, el chiste de la relación, el chiste de relación con el consciente. Le asombraba que los gatos tuvieran abiertos dos agujeros en la piel, justo donde están sus ojos. Ajá. Pues, Freud depende ese chiste. Luego cita, por ejemplo, a una película de los hermanos Marx. Es un diálogo entre Groucho y una mujer, una persona, que dice, esa mujer, le dice Groucho, ¿no? Esa mujer, ¿sabes por qué me senté con ella? Le contesta la otra. No, le dice Groucho, porque me recordó a ti. ¿De verdad? Claro, por eso estoy sentado aquí contigo, porque me recuerdas a ti. Tus ojos, tu cuello, tus labios, toda tú me recuerda a ti, salvo tú. ¿Cómo te lo explicas? Le dice Groucho a la chica. Y ya de mi cosecha, yo me acordé ¿te acuerdan este capítulo 7 de Rayuela, de Julio Cortázar? Dice, toco tu Sí, boca, justamente en eso pensé. justo, ¿no? Con un dedo toco el borde de tu Por boca. alguna Dice, extraña razón, dice, coincide, ¿no? exacto, ¿no? Y dice, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me va a cerrar los ojos para hacerlo todo, luego sigue, ¿no? Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, y lo dice, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi dedo en tu cara, y dice, ¿no? Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. ¿Se fijan? Ese momentito, ¿no? Ahí dice Alenka, es justo lo que están nombrando estos diferentes ejemplos, es un significante que no es que diga, ya, esto es todo, ¿no? Aquí se satisfizo todo, sino que permiten, sin dejar de mostrar esa fisura, ¿no? Que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe. Es decir, la boca de ella y la boca que le están dibujando son distintas, pero coinciden, ¿no? O dicho de otra forma, esa boca que está ahí permite nombrar, digamos así, su propia ausencia, ¿vale? Pues cuando pasa eso, dice Alenka, uno ya no tiene que seguir necesariamente correteando o buscando la cosa, ¿no? Uno tiene que empezar a extraer los efectos de esa coincidencia, ¿verdad? Y eso es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por eso me gusta el ejemplo de Cortázar, lástima que Alenka no lo pone, pero creo que a nosotros nos ayuda, ¿no? ¿Qué pasa si la boca que yo te dibujo coincide exactamente con la que está debajo, pero no es que le esté copiando, ¿no? Solo coincide? De eso se siguen efectos. ¿Qué voy a hacer con eso? Es como cuando dice Groucho, ¿no? ¿Cómo explicas eso? Pero si eso pasó, eso genera una serie de efectos que subjetivamente me colocan en otro lado, ¿no? Ya solo para terminar, porque creo que nos colgamos. A eso Alenka le va a llamar la palabra justa. Y entonces solo les quiero leer el párrafito, el último párrafo del capítulo 4 del libro. Dice, la palabra justa
no es lo mismo que una palabra correcta. Y ciertamente no es acerca de que alguien esté en lo correcto o no. No es simplemente una palabra que comunica, por ejemplo, la verdad de los hechos que están sucediendo. Tampoco se trata de ser eficientes. Es acerca de las palabras que por primera vez nombran algo de nuestra realidad y por lo tanto hacen que sea un objeto del mundo y del pensamiento. Puede haber palabras y descripciones de una realidad antes de ella, y siempre las hay. Pero luego llega la palabra que nos permite acceder a la realidad de forma completamente diferente. No es una descripción correcta de la realidad, pues introduce una nueva realidad. Cuando Marx escribió que toda la historia de la humanidad ha sido una historia la historia de la lucha de clases, no era una descripción de la historia social más acertada que otras descripciones. El concepto de la lucha de clases es un ejemplo de un significante nuevo, que revela una dimensión invisible de la realidad social y que nos da las herramientas para pensarlo. Lo hace porque nombra el punto en el que la imposibilidad de la justicia social se libera de la necesidad de repetir esa imposibilidad. Esa me parece que puede ser una salida que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Entonces, pues ya, nomás les quería contar, aprovechando el pretexto, y ojalá que en algún momento nos podamos volver a reunir y me cuenten, ¿no? Empezado, digo, una vez que hayan como trabajado el seminario, entiendo que van a estar trabajando. Entonces, si al final se animan y nos volvemos a juntar, yo estaría encantado para ver. Que a lo mejor me dicen, no, hombre, entendiste todo mal, lo cual es muy probable, ¿no? Pero quería un poco compartirles esa idea. Entonces, no sé Bueno, cómo funciona, si hay chance de platicar así. sí, Isaí, bueno, sí, gracias, sí, nos encantaría, la verdad, ahorita, eh, pues al final de hacer el recorrido nos toma algunos meses, varía llegamos a diciembre y venimos terminando en enero, marzo, tal vez. Vamos bueno, a veces tomamos una o dos clases, pero ahorita te quería comentar que depende de tu tiempo, no sé, tal vez qué tiempo nos regalas o nos compartes más, tal vez 5 o 10 minutos si te es posible, para No, que adelante. Ah, perfecto. Bueno, entonces no sé, los presentes, si tienen alguna duda o comentario sobre lo que acaba de comentar Isaí en su exposición. a lo mejor fue mucho de sopetón, una disculpa, pero me encantaría escuchar. No, Adelante. a mí me gustó mucho la idea de Alenka, sí, sí, déjame nada más apuntar el libro. Ese Pero, sí, la verdad ¿verdad? ¿Qué es, que es qué el es eso? sexo, ¿verdad? Ujú. Ese sí está. Muchas gracias. Sí, sí estuvo. Me gustó mucho la idea de esa salida, ¿no? O sea, algo más allá de lo que se podría pensar como una como idea, si mal no recuerdo, como de algo que tenga que ver como con una mini emancipación, ¿no? O sea, como más o menos, y no tiene tanto que ver entonces, pero es producto de, y no nada más se queda como en una serie infinita, o como la otra forma o una idea de un acto y ya te quedas como emancipado totalmente o algo así por el estilo, sino que es más bien una forma como muy específica de cómo dar ese giro a esa situación, ¿no? Si mal no te entendí, esa sería más o menos lo que logré entender de esa última parte. Sí, sería más o menos así. Justo así, si es que yo le entendí bien a Lenka también. Ah, qué bueno. Sí, sí, es que sí, sería, o sea, más o menos si voy entendiendo, creo que podría ser así. Y sí, por eso es la palabra justa, porque entonces es una situación que justamente hace empalmar
Es todo lo que tenga que ver entonces con la producción de esa situación con el significante, que entonces genera como esa distinción entre ley y el pecado, que entonces se quedaría en una posición del muerto, sino más bien cuándo puedes entonces entrar en ese lado justo, ¿no? O sea, si más o menos voy como así haciendo es más o menos como entendiendo esa parte, la verdad sí me llamó, me gustó bastante, o está bastante interesante. Ya. Sí, 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 muchas justo. gracias. Me dejó súper, me encantó. No, gracias, Me, gracias a ti por estar por acá. Y sí, por ahí va Sí. un poco, creo, la idea, ¿no? Ujú. No sé si alguien más, tiene algún comentario, duda. Yo sí, pero quiero, a ver, Juan, adelante, ¿quieres comentar algo? Sí, Erwin, Bien. gracias. Adelante, ¿qué tal? Gracias ahí por lo que acabas de presentar. La verdad es que es un tema bastante interesante porque, bueno, al menos de lo que fui escuchando ahorita, creo que haces un recorrido o más bien una construcción o una lectura distinta de lo que puede ser el concepto de deseo en psicoanálisis, ¿no? Específicamente en el psicoanálisis lacaniano. ¿Sabes? Juan, creo que te Ajá. perdimos. Eh, ¿Sí nos escuchas, Juan? Creo que no. A lo ¿Ustedes también mejor lo perdieron? sí, sí se quedó Sí. congelada Ajá. la imagen. Ojalá que ahorita pueda. Bueno, no sé si. A lo mejor se va a recuperar ahorita. Creo que está. No sé. Juan, ¿Nos escuchas, Juan? ¿Ya me escuchan? ahí Sí, sí, estás. sí. Ajá. Adelante. No, hombre, es el internet, no soy yo. Bueno, mencionaba que me llamaba la atención la parte de la ley, ¿no? Como instauradora del deseo, ¿no? Pero me llamaba la atención en cómo se puede apreciar esto en la infancia, sobre todo porque estoy trabajando con niños en una institución escolar, entonces la verdad me ha movido mucho el tema del trabajo analítico en instituciones y sobre todo el trabajo con niños que creo que la verdad me ha cuestionado muchísimo. Pero la verdad es que es bien interesante porque por ejemplo, ahorita que estabas hablando de eso, recordaba el de, hey, no es a tocar ahí porque te puede pasar X cosa, y es como si uno le dijera lo contrario, ¿no? Y va y lo hace. Entonces, también me llamaba la cuestión, más bien la atención, la cuestión de la demanda, ¿no? Por ejemplo, me voy a saltar un poco al seminario 8 cuando toca Lacan el tema de demanda y tendencia. Creo que es en las clases donde comienza a trabajar las etapas libidinales, ¿no? No recuerdo en cuál es, creo que es en la de oral anal genital, creo que es esa clase, no recuerdo cuál es, pero toca el tema de demanda y tendencia. Entonces, no sé si podías ahondar un poquito o no sé si se puede relacionar esta cuestión de ley y demanda, pero digamos un poco cómo apreciarlo en la infancia, digamos que creo yo que está a flor de piel, por decirlo así. Ándale. Me agarraste bien. Es que, ¿sabes? La, todo el trabajo que hizo con niños es un área a la que yo no le he entrado. Y no porque, les voy a decir por qué, porque con los niños todo bien, pero nunca he querido trabajar con los papás de los niños. Entonces, ya que siempre hay como alguna cosa, entonces no puedo, no, por alguna razón no puedo con eso, pero se me hace una cosa bellísima. La química de los niños para mí es bellísima y yo admiro mucho a quienes le entran, ¿no? Eh, pero bueno, no es un campo con el que usualmente yo tenga un contacto directo. Te iba a preguntar más bien, antes de decir cualquier cosa, ¿cómo, ahorita que lo decías, pues, qué te resonó? O sea, ¿cómo llegaste ahí a decir, qué onda con la demanda a partir de lo que dijimos? Como vas a ver, Me respondiendo a resuena lo del deseo por esta cuestión de, digamos, el primer
llanto del niño, o sea, creo que es esa parte donde Lacan lo comienza a reflexionar sobre el primer llanto del niño, que es interpretado por la madre como una demanda. Un poco ahí me fue resonando. Entonces, lo que justamente te preguntaba era si podías hacer un tipo de conexión entre la instauración del deseo a partir de esto. Yo porque al menos no lo ubico, pero fue lo que me resonó. Pero por eso era más que nada una pregunta, si era posible llevarlo por esa vía. Ok. Si entendí bien, tú me dices, ¿no? Es que me hiciste recordar esta parte donde Freud dice en el proyecto, el llanto del niño deviene cualidad de la madre, ¿no? Que es bellísimo, esa parecida, porque justo tiene que ver con que es mm, a partir de que el otro aparece, ¿no? Entonces hay una demanda que finalmente es al otro, ¿no? Y, a ver cómo lo digo, creo que en el momento de instauración de eso que se desconoce, ¿no? O sea, que la ley hace aparecer, pero que se desconoce, aparece en efecto la demanda por eso, ¿no? Donde quién es, ay, es que ahorita se me están cruzando muchas cosas, porque Lacan va a hablar, por ejemplo, en el seminario, ahí mismo en el 7, de que en algún lugar se tiene que registrar, alguien tiene que llevar la contabilidad del deseo, dice, ¿no? Y que eso en algún momento fue Dios, y ahora dice que ese lugar es un poco como el super yo y todo relacionado con la culpa y así, ¿no? Pero en última instancia hay siempre como una eh, demanda de, estoy tratando de contarlo con los niños, ¿no? Por ejemplo, lo que decía hace ratito, ¿no? Pórtate bien, y eso aparece como ley, pero ahí aparece también ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es pórtate bien? ¿Y quién me puede decir? No sé cómo decirlo, como si uno dijera, alguien por favor dígame, ¿no? Ese alguien siendo el otro, ¿qué quiere Ajá. decir que me porte bien? Eso genera también la suposición de que hay alguien que sabe, ¿no? Alguien ha de saber qué es portarse bien. Y me lo puede decir, si no es mi mamá, ser el profe de la escuela o Isaí dando las pláticas, fíjate, esa serie de figuras a las que uno le va atribuyendo como si nos fueran encarnando ese lugar, pero que en última instancia parten de lo mismo. No sé qué es eso, algo se escribió ahí como ley, pero yo no sé cuál es el objeto de eso, entonces aparece esa demanda. Alguien ha de saber, ¿no? Supongo que, por ejemplo, en el caso de los niños, no sé si además te ha pasado, pero hay veces que le preguntan a uno algo y si uno les dice no, no sé, se enojan y se van y le preguntan a alguien más, ¿no? Como que a este no. Entonces hay como una especie hasta como de desilusión, ¿no? Como, yo pensé que te ibas a ver y no supe, entonces voy a buscar quién sí, ¿no? Y sostener para alguien ese lugar, creo que puede ser importante, ¿no? En un trabajo con los infantiles, ¿no? Sin ceder yo lo sé, a la posición obviamente yo sí te voy a decir que es ser bueno, no, pero darle lugar a esa demanda sin resolverla y más bien poniéndola un poco mejor a trabajar, explorándola. Creo que por ahí, no sé si eso algo te dice. Sí, gracias, Ismael. Bueno, no sé si tenemos algo más o bien damos por concluido. Bueno, si alguien más se Tú vas a anima, decir algo, ¿no? sí, sí, pero igual a lo mejor ya lo extendemos demasiado. Ah, mentira. Pues bueno, yo quería, pues primero volverte a agradecer. La verdad, como comentaba ahorita, Arturo, Juan, de verdad me gustó mucho la exposición, la verdad,
bastante amena, ¿no? Es decir, lo que, aprovechando lo que comentamos al inicio, ¿no? La forma de transmitir, ¿no? Y de hacer pensar, ¿no? Esto que anotaba en el chat, ¿no? De que, ¿qué sería entonces una lección, ¿no? Es decir, pues una lección puede ser esta interpretación que decía se da entre liberales o conservadores, pero pueden ser también otras, ¿no? También depende de la lectura, ¿no? De donde viene también esa palabra, ¿no? Lecture, ¿no? En inglés, ¿no? Lección, es decir, como lo que comentaba con Freud, ¿no? O sea, Freud fue a aprender de Charcot, pero regresó pensando otra cosa, ¿no? Y así como comentabas, también podemos leer a Lacan y también podemos pensar otra cosa, como lo señala Tupinambá, mencionabas, o Supančič, ¿no? Es decir, pues hay algo acá, ¿no? Es decir, preguntarse también por qué este espacio, por qué este impasse, este detenimiento en el trabajo, la elaboración lacaniana, ¿no? A su vez de la lectura de Freud, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar eso y ahorita con la intervención de Juan también me dejó pensando justamente en otra expresión que aparece por ahí también sobre el deseo de saber, ¿no? Es decir, de dónde viene esa curiosidad, ¿no? Del niño, o por qué no a todos se presenta, ¿no? Es decir, ¿qué le gana por, como este pasaje, ¿no? Muy famoso de Woody Allen, ¿no? En Annie Hall, ¿no? Donde le preguntan, bueno, pues es que tú ya quieres a una chica, apenas tienes 6 años, deberías estar en el periodo de latencia, ¿no? En el periodo del conocimiento, de la escuela, obedece, ¿no? Pero, y le dice, bueno, pues yo no tuve periodo de latencia, ¿no? Es decir, yo me voy directamente a ver quién sabe, ¿no? Sobre esto, ¿no? Porque igual, bueno, pero yo creo que también eso nos deja trabajo, sobre todo para, pues, entender cómo el deseo está, digamos, tal vez no en el centro del debate, pero sí podemos ponerlo en algún momento como un tema orientador, no solo, como decías, del trabajo teórico, sino también del trabajo clínico y lo que mencionaba Juan, es decir, cómo, ¿qué tal si nosotros pues somos practicantes del psicoanálisis y estamos en una institución en algún momento? Pues también, ¿no? La ética puede ser una ética, ¿no? Que apueste por el bien o que apueste por la escuela, pero a lo mejor también quien escuche, ¿no? Como en el caso de Winnicott y otros pensadores que han atendido a niños y han podido darles un lugar a esa, o más bien a través de la escucha, dar un lugar, ¿no? Que mueva un poco eso que decías, ¿no? A mí me encantó esa noción de palabra justa, ¿no? Que no es la palabra correcta, pero que es algo que llega, ¿no? Como, eh, primero llega de manera como azarosa, pero también como de manera consecuente, es decir, que habría que producir consecuencias si yo coincido, ¿no? En algún momento conmigo mismo en la calle, ¿qué voy a hacer ahí, ¿no? Es decir, ahora que estoy aquí, ¿no? Como en la charla pasada que teníamos de cierre del seminario 6, este, Elena Bravo planteaba también de en qué momento se da como la responsabilidad del deseo, ¿no? Es decir, pareciera que hubiese una diferencia también entre qué es lo que elegimos o qué es lo que nos elige a nosotros, ¿no? Entonces, en esa disparidad podría producirse, como dices, ¿no? Algo nuevo, un significante del cual, pues, habrá que trabajar. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar o Isaí, si gustas agregar algo más, si no, te agradecemos nuevamente esta charla, este espacio y bueno, bienvenido, sí, nos gustará mucho escucharte más adelante. Yo encantado y nunca como eso, solo quisiera decir eso, nunca como en la posición
el que sí sabe, o así, porque me incomoda mucho, sino más bien, como ahorita creo, ¿no? A lo mejor podemos compartir ideas y luego platicarlas, discutirlas, y para mí de eso se trata por todo este jaleo de la canción. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia también, por haber estado acá, por sus participaciones y esperemos también que más adelante nos acompañen. Creo que seguiremos, comenzamos lecciones de los martes de manera presencial, ahorita a lo mejor lo tenemos de manera híbrida, ¿no? Pero seguramente vamos a abrir algún espacio, a lo mejor presencial, híbrido, porque también a veces ya ahorita el ritmo ya todo es presencial y pues ya también es mucho. Bueno, entonces, cuídense mucho. Un abrazo, Isaí, que estés muy bien. Igualmente, Hasta luego a todos. Muchas Nos gracias. vemos. Cuídense. Bueno. Bye bye. Gracias.